Llamaron 2 veces. Despacio. Como si la mano al otro lado dudara de existir. Carmen se levantó con esfuerzo y caminó hasta la puerta arrastrando las zapatillas. No miró por la mirilla. Nunca lo hacía. Abrió. Era el mismo hombre de la tarde. Sin hogar. Mojado. Con la barba descuidada y los ojos cansados. Pero había algo en su manera de estar allí, quieto, sin pedir nada, que desarmaba. No suplicaba. No explicaba. Solo sostenía la mirada con una calma que no encajaba con su aspecto. Perdone, dijo él. Solo quería agradecerle. No suelo volver, pero, gracias. Carmen notó un nudo en el pecho. No por miedo. Por reconocimiento, aunque no supo de qué. Se hizo a un lado sin pensarlo. Entre. Hace frío. No preguntó su nombre. No preguntó de dónde venía. Puso agua a calentar, sacó pan, un poco de sopa. Él aceptó despacio, como quien no quiere ocupar espacio. Sus manos temblaban, pero no por ansiedad. Por desgaste. Se sentaron uno frente al otro, en silencio. El hombre miraba la casa con respeto, como si cada objeto tuviera historia. Cuando sus ojos se detuvieron en la foto de la boda, sonrió levemente. Fue un buen hombre, dijo, sin que ella se lo hubiera contado. Carmen levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Se nota en cómo aún cuida su casa, respondió él. No hubo más preguntas. Solo una sensación extraña, el aire parecía más ligero. El frío, menos duro. El tiempo, más lento. Carmen se dio cuenta de que llevaba rato sin pensar en lo que había perdido. Cuando terminó de comer, el hombre se levantó. No me quedaré mucho, dijo. Pero esta noche no estará sola. Y al decirlo, no sonó como una promesa. Sonó como una verdad. Las noches empezaron a volverse largas. No por el insomnio, sino por el peso. El silencio de la casa ya no era descanso, era una presencia. Carmen se despertaba antes del amanecer y se quedaba sentada en la cama, escuchando el tic-tac del reloj de pared, preguntándose en qué momento su vida se había quedado tan vacía. El frío se le metía en los huesos incluso en invierno suave. Encendía el brasero solo un rato, para ahorrar. Comía despacio, casi con culpa, como si no mereciera más. A veces el pan se ponía duro antes de que lo terminara, y ella lo mojaba en agua caliente para no tirarlo. Nadie la veía. Nadie preguntaba. Las calles del barrio cambiaron. Donde antes había saludos, ahora había prisas. Donde antes había bancos ocupados por ancianos, ahora solo había sombras. Carmen empezó a sentirse igual, una sombra que se mueve sin hacer ruido. Cuando salía a comprar, evitaba mirar a los ojos. No quería explicar nada. No quería existir demasiado. La fe también se volvió cansancio. Seguía rezando, pero sin esperar respuesta. No pedía milagros, solo fuerza para levantarse al día siguiente. Algunas noches, sentada en la cocina, hablaba en voz baja al aire. Si sigues ahí, no te olvides de mí. No había respuestas. Solo el zumbido del frigorífico y el olor a jabón viejo. El recuerdo de sus hijos dolía más que la soledad. No por la ausencia, sino por la sensación de haber fallado sin saber cómo. Carmen repasaba su vida buscando errores, palabras mal dichas, decisiones que alejaron a los suyos. Y siempre llegaba al mismo punto, amar nunca le había parecido un error, hasta ahora.
Fue en esa oscuridad, cuando ya no esperaba nada, cuando el mundo empezó a estrecharse. Cuando el miedo dejó de ser miedo y se volvió costumbre. Y justo entonces, cuando Carmen estaba más sola que nunca, alguien llamó a su puerta. Carmen había nacido y vivido siempre en el mismo barrio de Sevilla, en una casa estrecha con patio interior donde el sol entraba solo unas horas al día. Allí había criado a sus hijos, allí había envejecido su marido, y allí había aprendido que el amor no siempre es correspondido, pero aún así se da. Durante 40 años fue costurera. Sus manos, torcidas por la artrosis, todavía conservaban la memoria exacta de cada puntada. En un cajón guardaba tijeras viejas, botones sueltos, carretes de hilo y una fotografía amarillenta, ella y Manuel, su esposo, el día de la boda. Él murió una mañana cualquiera, sin despedidas largas. Desde entonces, la casa se volvió demasiado silenciosa. Sus hijos crecieron deprisa. Aprendieron a tener prisa, a tener miedo, a protegerse del mundo cerrando el corazón. Carmen los vio alejarse poco a poco, no por falta de amor, sino por exceso de dureza. Hoy nadie regala nada, le repetían. No te fíes. Y ella sentía, aunque por dentro algo se resistía. La grieta definitiva llegó años atrás, cuando Carmen acogió a una vecina enferma durante semanas. Aquello provocó discusiones, reproches, gritos. Su hija dejó de visitarla con la misma frecuencia. Su hijo empezó a llamarla solo en fechas señaladas. Nadie se lo dijo claramente, pero Carmen entendió el mensaje, su forma de amar estorbaba. Con el tiempo, dejó de invitar, dejó de insistir. Aprendió a comer sola, a hablar con las paredes, a rezar en voz baja por no molestar ni siquiera a Dios. Pero nunca dejó de poner un plato de más en la mesa. Nunca tiró la manta de Manuel. Nunca cerró del todo la puerta de su casa, ni la del corazón. Ese fue el precio de su vida, amar incluso cuando amar significaba perder. Enero, una tarde gris en un barrio antiguo de Sevilla. La abuela Carmen abrió la puerta de su casa y, antes de poder decir una palabra, su hija le gritó desde la acera. Si metes a ese vagabundo, no vuelvas a llamarme madre. El hombre temblaba, sucio, invisible para todos. Los vecinos miraban con desprecio. Nadie defendió a la anciana cuando cerró la puerta tras él y eligió quedarse sola con un desconocido y con el juicio de todo el barrio. Aquella noche, Carmen creyó haber perdido a su familia, su dignidad y su paz. No sabía que al dar ese paso estaba entrando en la prueba más dura, y en el milagro más grande de su vida. Porque el hombre al que ofreció sopa y una manta hizo algo que nadie pudo explicar. Y solo después entendieron quién había cruzado realmente ese umbral. Pero para comprenderlo, hay que volver atrás. Al día en que Carmen aprendió a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Carmen no supo en qué momento empezó a sentirse distinta. No fue de golpe. No hubo luz ni palabras grandes. Fue algo más discreto, casi doméstico, como cuando el dolor se va sin avisar y solo te das cuenta porque ya no está. Mientras lavaba el cuenco de la sopa, notó que sus manos se movían con más soltura. Los dedos, siempre rígidos por la artrosis, obedecían sin ese pinchazo constante. Pensó que era el calor del agua. Nada más. No quiso ilusionarse. El hombre estaba de pie junto a la mesa, doblando con cuidado la manta de Manuel. No la tire, dijo. Todavía abriga. Carmen sonrió por primera vez en días. Se apoyó en la encimera y entonces ocurrió algo aún más extraño, el peso en el pecho, esa presión vieja que la acompañaba desde hacía años, se aflojó. Respiró hondo.
sin dolor, sin esfuerzo, como antes. Se sentó despacio. Esperó a que el mareo habitual llegara. No llegó. ¿Se encuentra bien?, preguntó él, sin alarmarse. Sí, respondió ella, confusa. Mejor. El hombre no hizo ningún gesto especial. No tocó sus manos. No oró en voz alta. Solo la miró con una atención serena, como quien ve algo normal volver a su sitio. Carmen sintió calor, pero no en la piel. Más adentro, donde llevaba años cerrada. Se levantó de nuevo y caminó hasta el patio. Sus pasos eran firmes. El cuerpo, ligero. El dolor, ausente. Se quedó quieta, con lágrimas cayendo sin ruido. No de sorpresa. De alivio. Cuando regresó, el hombre ya estaba en la puerta, listo para irse. Gracias, dijo Carmen, sin saber exactamente por qué. Él asintió. A veces, el cuerpo solo sigue al corazón cuando éste se atreve a abrirse. Cerró la puerta tras él. La casa quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio lleno. A la mañana siguiente, Carmen despertó antes de que sonara el reloj. El cuerpo descansado. La mente clara. Se levantó sin el gesto lento de otros días y abrió la ventana del patio. El aire frío de enero entró limpio, sin doler. Por primera vez en años, no sintió prisa por volver a la cama. Preparó café para dos sin darse cuenta. Cuando notó la taza extra sobre la mesa, no la retiró. La dejó allí. Algo dentro de ella sabía que no era un error. Salió a la calle más tarde de lo habitual. Caminó recta. Saludó. Y, para su sorpresa, la gente respondió. La vecina del primero se detuvo a hablarle. El panadero le preguntó cómo estaba. Pequeñas cosas, insignificantes para cualquiera, pero inmensas para quien llevaba tanto tiempo invisible. Ese mismo día sonó el teléfono. Carmen miró la pantalla y dudó. Era su hija. Hacía meses que no llamaba así, sin motivo. Mamá, dijo al otro lado. He soñado contigo. ¿Puedo pasar esta tarde? No hubo reproches. No hubo explicaciones largas. Solo una visita torpe, un abrazo contenido, una disculpa dicha a medias. Pero fue suficiente para abrir una puerta que llevaba años cerrada. En los días siguientes, otras cosas empezaron a encajar. Su hijo apareció un domingo con una bolsa de comida. Los vecinos dejaron ropa en la entrada por si hacía falta. Alguien arregló la luz del portal. La vida no volvió de golpe. Volvió despacio, como la primavera. Y entre la gente, siempre había un hombre ayudando sin llamar la atención. Cargaba mesas, barría el patio, arreglaba una silla. Nadie recordaba cuándo había llegado. Nadie sabía dónde dormía. Carmen lo veía sonreír desde la cocina. No hablaban mucho. No hacía falta. La casa volvió a llenarse de voces. De pasos. De futuro. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían lo mismo. Desde que aquel hombre apareció, todo estaba volviendo a su lugar. Fue una tarde tranquila. La casa estaba llena, pero en silencio. Carmen doblaba ropa en la mesa mientras el hombre reparaba una pata suelta de la silla de Manuel. El sol del invierno entraba bajo, dorado, deteniéndose en el polvo del aire. Todo parecía normal. Demasiado normal para lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Carmen lo observó sin que él se diera cuenta.
Sus manos trabajaban despacio, con cuidado, como si nada fuera urgente. De pronto, hizo un gesto que ella conocía bien, pasó el pulgar por la madera antes de apretar el tornillo, exactamente como hacía Manuel. El mismo gesto. La misma pausa. El corazón le dio un golpe seco. ¿Dónde aprendió eso?, preguntó, casi en un susurro. El hombre levantó la vista. Sus ojos no sorprendidos, no defensivos. Profundos. De quienes aman lo que cuidan, respondió. Carmen sintió que algo se abría dentro. Un recuerdo de infancia volvió sin avisar, su abuela rezando en la cocina, diciéndole que Jesús no gritaba, que siempre llegaba como quien no quiere molestar. Que se reconocía por la paz que dejaba detrás. El hombre se levantó despacio. La miró con una ternura antigua, conocida. Nunca cerraste tu puerta, dijo. Ni siquiera cuando te dolía. Las lágrimas bajaron sin resistencia. Carmen ya no dudaba. No con la cabeza. Con el corazón. Eres. No terminó la frase. Él sonrió, apenas. Siempre estuve cerca, dijo. En cada plato que pusiste de más. En cada noche que creíste que nadie te veía. El ruido de la casa volvió de golpe. Voces. Pasos. Cuando Carmen parpadeó, el hombre ya no estaba. La silla, firme. La habitación, en calma. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no estaba sola. Nunca lo había estado. La mañana siguiente amaneció sin ruido. No hubo golpes de puertas ni llamadas. Solo la luz entrando despacio por las cortinas, como si la casa respirara por primera vez en mucho tiempo. Carmen se sentó en la cama y apoyó los pies en el suelo. El cuerpo firme. El corazón en paz. Se levantó y recorrió la casa. Tocó la mesa, las sillas, la pared del pasillo. Todo estaba igual, y todo era distinto. La ausencia ya no pesaba. La soledad ya no mandaba. Había algo nuevo, invisible, pero real, una certeza tranquila. Preparó desayuno y volvió a poner 2 tazas. Esta vez lo hizo a propósito. Sonrió. No por nostalgia. Por gratitud. Cuando su hija llegó más tarde, Carmen la abrazó sin miedo. No había cuentas pendientes. Solo presencia. Su hijo apareció después, torpe, sin saber muy bien qué decir. Carmen le tomó las manos y no le pidió explicaciones. Ya no las necesitaba. La casa está diferente, dijo él. Sí, respondió ella. Yo también. Los días siguieron. No perfectos. Reales. Hubo discusiones pequeñas, cansancio, recuerdos que aún dolían. Pero algo esencial había cambiado. Carmen ya no se defendía del amor. Lo dejaba entrar. Lo ofrecía sin temor a perder. A veces, al caer la tarde, dejaba la puerta entreabierta. No esperando visitas. Recordando. Y en ese gesto sencillo entendía todo lo vivido. El dolor no había sido castigo, sino camino. La soledad no había sido abandono, sino preparación. Jesús no había llegado con ruido. No había reclamado nada. No había prometido una vida sin heridas. Solo había hecho lo que siempre hace, entrar cuando alguien se atreve a amar sin condiciones. Carmen lo entendió tarde, pero a tiempo. Dios no había venido a quitarle el sufrimiento del pasado. Había venido a devolverle el sentido. A mostrarle que cada plato compartido, cada manta ofrecida,
cada puerta abierta ya eran oración. Ahora, cuando alguien le preguntaba por qué seguía ayudando a desconocidos, Carmen respondía con calma. Porque un día acogí a alguien pensando que estaba sola y descubrí que nunca lo estuve. Y si estás leyendo esto, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también cerraste puertas para protegerte. Tal vez dejaste de esperar para no sufrir. Tal vez crees que nadie ve tus gestos pequeños, silenciosos. Pero el amor nunca pasa desapercibido. Y Jesús sigue llegando igual que aquella vez. Sin anunciarse. Sin imponerse. Esperando solo una cosa. Que alguien se atreva a abrir la puerta.